Buen día. Abraham Lincoln y sus tropas ganaron la guerra civil de los Estados Unidos. Una de las guerras internas más sangrientas de la historia, o sea, de las guerras que se producen en países, no a nivel internacional, a nivel mundial, mucho menos. Estamos hablando de una guerra que comenzó en 1861 y terminó en 1865. Los que perdieron, los confederados, ¿verdad?, representaban dos tipos de intereses. El interés político de dividir Estados Unidos, creando otros Estados Unidos de América. Hoy Estados Unidos no fuera lo que es, ¿verdad?, como es natural. Una división que iba a tener su centro en Texas, específicamente con la capital en Houston. Por eso esta ciudad se llama Houston, por Sam Houston, que fue uno de los principales cabecillas de ese movimiento separatista. Pero además de ese aspecto político, regional, geopolítico, si ustedes quieren, ¿verdad?, estaba también el interés económico. O sea, los que querían un Estado independiente, más pequeño, pero con mayor incidencia, perdón, con mayor incidencia en determinados intereses de la zona, ¿verdad?, fueron también los que perdieron la guerra. Esa guerra desastrosa, esa guerra terrible, ganada por un hombre de la mentalidad, ¿verdad?, del talento, del valor, de la creatividad, del criterio político, ideológico, económico de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, que se dio cuenta que dividir Estados Unidos era destruir Estados Unidos, pero que además se enfrentó a esos grandes intereses, sobre todo eliminando la esclavitud. Y esos intereses no solo querían mantener la esclavitud, sino que la esclavitud se ampliara para ello tener una mano de obra paupérrima, una mano de obra fuerte, eficaz, pero pagada a costos criminales, pagadas con salarios de miseria que en cierto modo no daban ni para comer. Entonces hubo muchos factores. Buscaron a un fanático, ¿verdad?, que se llamaba John Wilkes Booth. John Wilkes Booth era un mediocre actor de teatro, pero a la vez un fanático de estos que no entienden, que no asimilan, que no aceptan ningún razonamiento lógico, sino que es todo un odio. Y lo prepararon, ¿verdad?, lo maniobraron, lo manipularon, y lo convirtieron en una pequeña maquinaria, pequeña él, porque era una sola persona, para evitar que circularan las informaciones correctas, para evitar indiscreciones, etcétera. Ese individuo era el ideal para prepararlo para matar al presidente. El presidente estaba en el teatro Ford Theater,
¿verdad?, allá en Washington, viendo una obra de teatro que se llamaba o se llama Our American Cousin, nuestro primo americano. A él le gustaba el teatro y entonces en la segunda planta estaban los lugares donde iban las personalidades. Ahí estaba el palco presidencial. ¿Qué sucede? Sucede y viene a ser que en la trama, en la conspiración, en la maquinación, en la traición, fueron retirando la escolta que vigilaba el palco presidencial. Y entonces eso le permitió a John Wilkes Booth penetrar al palco presidencial y darle 2 balazos en la cabeza al presidente. Y de ahí saltó al escenario para huir. Y entre la confusión, entre la algarabía, el temor, logró salir del teatro Ford y aparentemente escapar. Claro, era seguido para el lugar en Eastwood, donde había una granja que le habían dicho los grandes conspiradores, los grandes intereses, que él podía refugiarse y ellos protegerlo. No, era para que aquellos que le seguían, que no eran precisamente de la seguridad del presidente, que no eran precisamente agentes de un organismo de los Estados Unidos de América, bueno, esos fueran a ese lugar y lo mataran, eliminaran la prueba, eliminaran a John Wilkes Booth. Esa trama culminó con el asesinato del presidente, uno de los presidentes más extraordinarios, no solo que ha parido Estados Unidos, sino que ha producido la humanidad, Abraham Lincoln. Bien, entonces, John Fitzgerald Kennedy, presidente de Estados Unidos, que en 1960 le ganó las elecciones a un representante de determinados y malignos intereses, que fue después, a la postre, sacado, ya ustedes saben, de la presidencia de los Estados Unidos, por el llamado escándalo Watergate, o sea, el espionaje en las oficinas centrales, ¿verdad?, del Partido Demócrata en Washington, en el Hotel Watergate. Tuve la oportunidad de estar allí, una estructura preciosa que creo que ya la derrumbaron para hacer allí apartamentos. Y entonces finalmente, ante el espionaje que él montó, lo sacaron de la Casa Blanca. Él había sido electo en 1968 y reelecto en el 72 y expulsado en el 74. Bueno, él pertenecía a la trama para asesinar al presidente John Fitzgerald Kennedy, John F. Kennedy. En Estados Unidos se usa mucho usar el primer apellido, perdón, el segundo apellido, pero con una letra, porque él entonces usó lo de la F por su madre, Rose Fitzgerald, una irlandesa. Entonces él hubiera sido Rose Fitzgerald Kennedy, quedó con con John F. Kennedy. No lo confundan con el hermano, también asesinado por los mismos intereses, Robert F. Kennedy. Ahí la F no era de Fitzgerald, ahí era de Francis, ahí era nombre, en su hermano era letra de apellido. Pero bueno, entonces Kennedy tomó medidas que perjudicaron
al sistema petrolero, con el asunto de impuestos y con el asunto de determinados envíos hacia las zonas del Báltico y de otros lugares. Y entonces ahí estaba metido también el vicepresidente de Kennedy, Lyndon Baines Johnson, ese mismo que vino aquí representando a Kennedy cuando Juan Bosch se juramentó el 27 de febrero de 1963, después de haber ganado las elecciones el 20 de diciembre de 1962, las primeras libres en 38 años, y después derrocado el 25 de septiembre de 1963, 7 meses más o menos después de juramentarse. Pero vamos al tema. El caso es que se organiza entonces una trama para matar al presidente John Fitzgerald Kennedy. Y tomaron, así como los conspiradores de 1865 y antes también, pero bueno, usaron a un tonto útil, a un idiota, a un fanático, a un individuo lleno de odio que veía en Lincoln la encarnación del demonio. Estos usaron a otro idiota, a otro tonto útil, a otro estúpido pero fanatizado, Harvey Lee Oswald, para que se subiera en un edificio en ruinas, para cuando pasara la caravana del presidente por la avenida Elm en la ciudad de Dallas, donde en Texas. Entonces él había llegado con su esposa Rosalind, ¿verdad?, en el avión presidencial, el llamado Air Force No. 1, y venía la caravana. Y entonces que había estado en la Unión Soviética, que era comunista, que tenía deseo de matar al presidente, muchísimas pendejadas. Y entonces, bueno, 2 balazos en la cabeza a Kennedy, que murió al instante, ¿verdad? La esposa logró salvar la vida subiendo por la parte de atrás del vehículo, o sea, arrastrándose por la parte de atrás del vehículo y escapar. Bueno, o sea, ahí estaba lo político, ahí estaban los intereses económicos y ahí estaba un idiota. Pero bueno, he querido decir esto más o menos de dos, o sea, los dos principales asesinatos políticos en la historia de los Estados Unidos. Quería señalar a Abraham Zapruder, el testigo de Dios, porque en lo de Kennedy dijeron que fue ese que se subió en ese techo. Mentira. Abraham Zapruder, el testigo de Dios, estaba como turista interno. Vivía en Houston y estaba recorriendo parte de Estados Unidos. Los norteamericanos hacen mucho eso. Van a otros países, como vienen aquí, por ejemplo, y ahora están regresando aquí, ¿verdad? Felicitaciones al gobierno dominicano, al presidente Luis Abinader, al ministro Collado, etcétera. Bueno, entonces ellos van por muchas ciudades. Abraham Zapruder estaba grabando de frente a él cuando oye un ruido, oye un movimiento y se voltea, y es la caravana del presidente que viene poquito alejada, que viene por la avenida, repito, Elm, en Dallas, Texas. Entonces, como él está grabando todo y está esperando que llegue la caravana, se pone a grabar hacia ambos lados y graba a 2 individuos
incluyendo un cubano manipulado por el exilio, disparando, que va con los rifles que va a disparar, enfoca al presidente y los enfoca a ellos que disparan. No es Harvey Lee Oswald, es una cosa mayor. Después viene un informe de la llamada Comisión Warren, encabezada por Earl Warren, un frustrado senador que ya iba a perder la reelección, y formó esta comisión y rindió un informe falso de que Harvey Lee Oswald fue el único que actuó en eso para desviar la atención de la trama, de la conspiración, para que no se fuera más allá. El propio Richard Nixon, que había perdido las elecciones en el 1960 de Kennedy, estuvo metido en la conspiración, ese Richard Nixon. Y en la famosa reunión en Jingle Hawk, ¿verdad?, donde se reunieron los petroleros y otros no petroleros, pero identificados con el plan de matar al presidente, se reunieron y ahí estuvo Richard Milhouse Nixon, un gángster. Bueno, entonces, ¿a qué viene esto? Esto viene que, por ejemplo, no comparen lo de aquí, el presidente y héroe restaurador Ulises Hilarión Heró Lever, Lilis, fue a Moca, fue solo a Moca. No es que había poca gente cuidándolo, creo que fue solo. Y entonces estaba allí, fue invitado a la casa y al negocio de, ¿cómo se llamaba? Caramba. Bueno, allí en la casa, ¿verdad?, el hijo, un traidor y loco, un esquizofrénico, le dispara un disparo mortal al presidente, que logra caminando salir del lugar, y afuera estaban Horacio Vázquez y Ramón Cáceres, alias Mon, que rematan al presidente, que cae de espalda en un árbol, ¿verdad? Y ahí muere el héroe restaurador, dictador, general Lilis. Bueno, ¿qué sucede? Ese mismo Moncáceres, gran presidente, en el hecho magnicida más monstruoso de la historia dominicana, va a ser asesinado después. Va a ser asesinado en 1911, el 19 de noviembre, ahí cerca de la avenida George Washington, del Malecón, lo que es hoy Avenida Independencia, ahí por los frentes donde llegó a estar la prestigiosa clínica del doctor Emil Caseacta, el centro de obstetricia y ginecología, y ahí lo intersectan 10 hombres armados hasta los dientes. Él anda con un hombre nada más, y ese al primer tiro sale huyendo. Entonces él se desmonta herido de gravedad de la carroza, esos tipos de vehículos que tira un caballo, esas cosas, ¿cómo se llama? No me recuerdo. Y va caminando, dando tumbo, cuando sale la esposa de Francisco José Peinado, ¿verdad? El gran estadista, el gran jurista, uno de los autores del tratado Hughes Peinado, junto con el John Hughes, el secretario de Estado de los Estados Unidos, y él, Pancho Peinado, como le decían, de Puerto Plata, de la gloriosa novia del Atlántico, ¿verdad? Entonces hace un tratado para la desocupación del país, que había comenzado en 1916 con la intervención de los Estados Unidos, y también para que se celebren elecciones libres, donde él participó y debió ganar. Y este pueblo se equivocó eligiendo al tristemente célebre general de pacotilla, caudillo montonero, Horacio Vázquez y La Jara. Entonces, el asesinato de Moncáceres es un asesinato diferente. Luis Tejera, que era el general más joven que había, tenía envidia y tenía celos de los cambios que estaba haciendo el presidente. Y entonces organizó este complot personal, ese sí fue personal,
Atención, presidente Fernández. Ese fue personal, ese sí, y hay pruebas de ello. Bueno, ese fue una cosa. Otra cosa, vamos a avanzar un poquito. He citado esos casos, ¿verdad? He hablado de esos casos para decir algo del asesinato del presidente haitiano. Es una conspiración de grandes intereses, sobre todo los intereses del oro, de la mina del oro más grande del mundo, que han descubierto que está en Haití, con filones que van a República Dominicana y la quieren explotar. Por eso he dicho otras veces lo del río Masacre y otras zonas acuíferas, para apoderarse esas empresas extranjeras de Estados Unidos, Canadá e Inglaterra del agua, que es vital para la explotación del oro. Bueno, entonces este presidente Moïse tenía relaciones con otra empresa y además quería oponerse mientras tanto a las operaciones del oro para favorecer otras operaciones de otra índole, pero basadas en el agua. Toda una conspiración que ponen entonces a esta gente a tirar, porque así hay que decir, gente a tirar. Y sucede que le dieron 12 balazos, hay 2 de ellos en los ojos, uno en cada ojo. ¿Dónde estaba la seguridad del presidente? Bueno, la seguridad del presidente había sido retirada por los conspiradores. ¿Ustedes saben lo que es matar a un presidente en su cama, en su habitación, a la 1:10 de la madrugada, junto a la esposa que está gravemente herida, atendiéndola los médicos en la Florida? Bueno, toda una trama. Entonces, que si fueron venezolanos, mercenarios, oiga eso, colombianos, dominicanos, estadounidenses, todo eso es para confundir, que si lo mataron por esto, por aquello y por lo otro, todo como parte de una gran y gigantesca conspiración de origen económico, no político, no personal, no, los grandes intereses al estilo de 1861 en Estados Unidos y 1963 también en Estados Unidos. Aquí lo que hay es algo que no se va a descubrir, porque no lo permiten los que llevaron a cabo esta monstruosidad. Ahora bien, estamos tomando medidas, siguen las Fuerzas Armadas desde hace muchos años reforzando la frontera. Hay que reforzarla más todavía, porque viene un gran caos. Yo he propuesto, no ahora, con motivo del magnicidio, no, he propuesto la intervención militar en Haití, de parte de Estados Unidos, Inglaterra y Canadá. 3 de los que han depredado Haití, algunos de ellos, como el Imperio Español, el Imperio Inglés, el Imperio Portugués, etcétera, han saqueado Haití y han sumido en la miseria a millones de personas. Haití, hay que repetirlo, fue la colonia más rica del mundo y los imperios la degradaron a la más pobre y hoy la siguen explotando. Pero bueno, yo considero que quiero reiterar que Haití debe ser intervenido militarmente. No diga que una investigación que lo está haciendo la policía y ¿qué policía el carajo? Ahí no hay república, ahí no hay nación,
ahí no hay Estado, ahí no hay organizaciones, ahí no hay instituciones, ahí lo que hay son criminales armados hasta los dientes, pagados por grandes intereses, como esos intereses que asesinaron al presidente. Entonces, debe ser ocupada militarmente, pero no como la ocupación de la ONU. Enviar refuerzos, la ONU, no. Ahí lo que habían eran grupos que se dedicaban al tráfico de drogas, al tráfico de armas, al tráfico de secuestros, al tráfico de asesinatos políticos, etcétera. Eso de la ONU eran unos delincuentes, salvo excepciones. No, es una operación militar bien coordinada entre las Naciones Unidas, la OEA y la Unión Europea para controlar Haití y reorganizarlo para beneficio de lo que fue un país y para beneficio de sus millones de habitantes, siempre propugnado por la intervención militar, pero bien hecha, bien organizada, bien disciplinada, bien coherente, de la misma manera que siempre he estado de acuerdo con la creación del muro en la frontera, un muro gigantesco, no es dos puertas de hierro con un candado, por decir algo. No, es un muro de 25 pies de alto y arriba toda una formación eléctrica. Ya tenemos que ubicarnos ahí, no que porque entran por muchos sitios. Ustedes no ven cómo aprovecharon eso para meter el cuento como parte precisamente de la cuentística del asesinato del presidente. ¿El qué? Que penetraron por territorio dominicano. Por territorio dominicano, que estaban ellos aquí, y están las fotografías, mercenarios que van a matar a un presidente tomándose fotografías. Aquí estamos nosotros, miren, que están paseando, y esto no es lo de las cosas gemelas, esto no es las Torres Gemelas, esto es otra cosa. Entonces, estaban en todas partes, hasta frente al Palacio Nacional. Tres en condición turística, 3 de los mercenarios exhibiéndose. Aquí estamos, lo vamos a matar, vengan, cójannos. Cosas para consumo de imbéciles, pero también para comprometer a la República Dominicana. Aquí estamos haciendo lo que nos da la gana, porque contamos con autoridades dominicanas, con intereses dominicanos, lo cual no solo es mentira, sino es parte de la trama para confundir, porque ahora mismo lo que hay es una gigantesca confusión en torno al asesinato del presidente de Haití. Ojalá que pueda haber, ¿verdad?, una acción militar bien coordinada y de parte de República Dominicana, como yo sugerí, una vigilancia permanente de los tucanos para que sirvan para algo y para que se vea en la frontera. Aquí no se puede joder mucho, Miren para arriba, miren lo que hay ahí arriba. Entonces, yo lo que quería hacer una breve reseña histórica del asesinato del presidente. Se me olvidó decir que era la casa, ahora me vino la de don Jacobo de Lara, lo de Moca, lo del presidente Ulises Heró, general Ulises Heró, que lo invitó su amigo don Jacobo de Lara a su casa y a su oficina, ¿verdad? Y entonces Jacobito de Lara, el loco, ¿verdad?, el que le tira al presidente, a pesar de que es un invitado de su padre, ese es que
después cogen el parque de Moca y mata a un individuo, y que porque la prometida de él lo miró. No, el individuo la miró a ella. Ya vino el celo, mató al individuo y fue preso, pero como era de la oligarquía de Moca, salió casi de una vez. ¿Y qué hizo? Se pegó un tiro. Entonces quería decir eso porque lo había olvidado. Y hacer una pequeña reseña histórica acerca de los asesinatos, algunos, porque no vamos a llegar a Julio César, ni vamos a llegar a Kenatón, ni vamos a llegar a Hussein, ni vamos a llegar a todos esos presidentes y primeros ministros, etcétera. Yo creo que por el momento basta ya, y entonces vamos a darle oportunidad a otro u otra de los compañeros que hacen posible el gobierno de la mañana. Gracias a Bienvenido Rodríguez, padre de la libertad de prensa, propietario, productor general de este programa y, claro, de la Z101, y sigan contando.